Muy buenas tardes, hermanos y hermanas del canal del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el corazón de Jesús en nuestro día a día? ¿Qué hacemos nosotros para estar en el corazón de Jesús, para buscar el corazón de Jesús? Todo esto son como preguntas que pienso que debemos hacernos todos diariamente, ¿no? Porque si uno no se hace preguntas a sí mismo, lo que pasa es que va viviendo la vida, bueno, la vida va pasando y uno es como el vagón de un tren, ¿no? Va siguiendo una máquina juntamente con otros vagones y, bueno, pues va por la vía de la vida y va tirando, y alguien está ahí tirando del tren, pero él no es, él es un vagón que va detrás de otros, ¿no? Esto lo decía un amigo mío cuando le explicaba a sus 14 hijos cómo debían rezar el rosario, ¿no? Les decía, muchos de vosotros sois vagones. Estáis ahí haciendo el rosario, distraídos, todos están haciendo el rosario y vais diciendo el rosario, pero no sois la máquina, no sois el que va adelante, el que va conduciendo el tren, ¿no? Y qué importancia, se me quedó muy grabado esta imagen que él ponía, porque es como una imagen de la vida misma de cada uno, ¿no? ¿Somos el maquinista o no somos el maquinista? ¿O dejamos a Jesús que sea el maquinista, pero vamos en la cabeza del tren con el maquinista? ¿O somos un vagón que va por la vida y, bueno, la vida va pasando y uno pues va haciendo, ¿no? Yo pienso que es muy interesante, muy importante esta imagen del tren en el cual uno puede elegir entre ser el maquinista o ser el vagón, ¿no? Yo, por ejemplo, yo prefiero ser el maquinista, yo prefiero con Jesús conducir mi vida hacia el lugar que yo quiero ir, ¿no? Si yo voy delante conduciendo el tren con Jesús, pues yo seguramente llegaré al destino que yo quiero llegar, ¿no? Si sin embargo yo no estoy conduciendo ningún tren, sino que alguien conduce el tren y yo voy tirando, voy estando en el vagón y la vida va pasando y entonces yo no decido nada en mi vida, ¿no? Cada día tenemos que decidir cosas porque cada día estamos tentados de hacer cosas a lo mejor que no debemos hacer, ¿no? Y es cada día, la vida es una lucha de cada día en la cual cada día tenemos que renunciar a muchas cosas, cada día tenemos que estar ahí conduciendo ese tren que no para nunca, ¿no? ¿Cuándo para? Cuando dormimos. Bueno, pues a lo mejor sí, cuando dormimos el tren está como en la estación, esperando que le den el permiso para volver a ponerse en marcha, ¿no? Entonces llega la mañana, nos levantamos y el tren se pone en marcha otra vez, ¿no? Y todas las horas que estamos despiertos, ese tren pues va hacia algún lugar. Somos nosotros. Es muy importante que nos demos cuenta que somos nosotros los que tenemos que decidir hacia dónde queremos que vaya ese tren. Obviamente, dejarle a Jesús que nos guíe, a la Iglesia que nos guíe, pero somos nosotros que tenemos que tomar la decisión y decidirnos
y despertarnos y decir, yo hoy decido yo ser el que lleva el barco, el timonel del barco, el capitán del barco, el maquinista jefe que conduce ese tren y es un tren que va a algún lugar, ¿no? ¿A qué lugar queremos llegar, no? Cada uno tiene que ver cuál es el lugar, la estación final de su tren. La estación final de mi tren es el cielo. ¿Llegaré al cielo? No lo sé. Tengo muchas luchas, pero al menos tengo el deseo, nunca se me ha ido y quiero estar ahí en ese tren con el maquinista, que es Jesús, y dejarle a Jesús que vaya haciendo el camino conmigo, ¿no? O yo el camino con él, ¿no? Les voy a leer un pequeño texto que me parece interesante, que nos puede servir para, de alguna manera, pues darnos cuenta de una serie de cosas, ¿no? Relacionadas pues con justamente con esto que les estoy comentando. Quien vive en Cristo, precisamente porque vive en Él, se da por la salvación de las almas. Por eso San Pablo se dio por ellas según la medida de su vida en Cristo. San Pablo era un asesino, una persona que tenía un celo por lo que él creía. Por lo que él creía, él tenía un celo muy grande, ¿no? ¿El celo qué es, no? Tener celo es tener algo en el corazón que te hace moverte a ti mismo en una sola dirección cuando tú tienes como una meta, ¿no? Lo que les decía del tren. El tren tiene una meta, el que lo conduce sabe dónde va y es ahí donde él quiere ir, ¿no? Tiene como el celo de hacer todo para conseguir aquello que quiere. San Pablo era un asesino, él creía que los cristianos eran lo peor y se dedicaba a matarlos, perseguirlos y matarlos. ¿Tendría él conciencia de que estaba mal matar? Pues seguramente, ¿no? Bueno, imagino, ¿no? Todo el mundo sabe que matar no está bien, pero el celo que él tenía era tan grande que le hacía hacer eso que estaba mal, ¿no? Por eso Jesús lo escogió para que con ese celo tan grande que tenía se convirtiera en este gran santo que tenemos, ¿no? San Pablo, escrito los Hechos de los Apóstoles. Ahí está San Pablo. Toda gran parte del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo, todo el trabajo que San Pablo hizo. Una persona que era un asesino. Imagínense lo increíble, lo fuerte que es lo que les estoy diciendo, ¿no? Dicen, yo he leído algún artículo, de que el día que todos los musulmanes se conviertan, los católicos tendremos vergüenza de nosotros mismos en cuanto al apostolado y al celo que no tenemos, ¿no? El musulmán, por cómo les han enseñado, tienen un celo muy grande, ¿no? Muy grande en cuanto a su fe, ¿no? Y un musulmán convertido, el celo que tiene es como un fuego, ¿no? Ese fuego que lo habita para llevar a cabo apostolados según el corazón de Jesús, un musulmán convertido. Entonces yo digo, hoy, ¿dónde está ese celo nuestro? Veo que en general el católico es una persona, en general, obviamente no todo el mundo, pero
cómo es una persona apagada que hace poco, no, como que el fuego del corazón de Jesús no lo habita, no hace nada por llegar a ese celo, ¿no? Ser el maquinista, hacer cosas, convertir su vida en algo apostólico que transforme las otras vidas, ¿no? Y esa es la pregunta que yo me hago hoy en día para mí mismo y para los que están viendo este vídeo, para los que lo puedan ver en el futuro. Y yo me pregunto esto, ¿no? Y creo que es una pregunta que, de alguna manera, yo lo que intento es que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Porque en la medida en que nos hagamos esta pregunta, será en la misma medida en que el mundo empezará a cambiar. Si yo cambio, mi alrededor cambiará. Si yo de repente digo, tengo que hacer más cosas para el corazón de Jesús y empiezo a hacerlas y esas cosas que hago empiezan a cambiar otras vidas, pues es justamente lo que el Señor quiere de mí, ¿no? Para que las almas se den a Dios por entero, no temamos darnos por entero a ellas, a ejemplo de este apóstol, San Pablo. Si el apóstol San Pablo sabía replegarse sobre sí mismo, a buscar, sondear y gozar su unión con Cristo, era para salir de sí y darse a todos. Más aún, el mismo replegarse era darse. Paradoja parecerá este modo de hablar a quien solo conozca superficialmente las relaciones que hay entre la santidad y el celo de las almas, mas a quien conozca estas relaciones parecerá expresión sencilla de una verdad muy real. El celo por Jesucristo es un celo abrasador, que quiere devorarlo todo. Recuerden esa palabra del Evangelio, he venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto deseo que esté ya ardiendo. Jesús quiere de nosotros todo. No se contenta con que hagamos pequeñas cosas, ¿no? Ayudo a la parroquia, hago aquella cosita. No, quiere más. El Señor quiere más de nosotros. Hagamos más. Y si alguien está escuchando ahora la llamada del Señor a hacer más, que se ponga manos a la obra, que empiece a hacer más cosas. El celo de Jesucristo es un celo abrasador que quiere devorarlo todo, que no quiere que haya en el alma nada que no sea completamente suyo. La pasividad es muy cómoda. Ser vagón es muy cómodo. Voy en el vagón, bueno, el vagón me lleva, voy tirando y ya está, ¿no? ¿Cuántas personas conozco yo así, ¿no? ¿Cuántas personas, un pequeño apostolado, creen que ya hacen, y lo van contando todos, no, es que yo hago esto, y yo hago esto, y en realidad hacen una pequeña cosita, ¿no? Podemos hacer mucho más, siempre más. El amor no está en las palabras ni en las obras puramente exteriores, está en el corazón. Todo esto que les digo, si en su corazón no está ese fuego, por más que yo les diga, por más que lo escuchen, si no hay después ningún resultado, pues será porque dentro del corazón, en el fondo, no hay ese fuego abrasador. ¿Cómo se consigue ese fuego abrasador? Yendo a ver a Jesús. Porque Él es el fuego. Él es el fuego y si nosotros vamos al fuego, nos vamos a quemar. Y quemándonos, nosotros quemaremos el mundo
con Jesús. Nosotros seremos maquinistas de un tren que llevará a millones de personas. Si queremos amar a imitación de Cristo, es obligatorio que procuremos encender en nuestro propio corazón, en lo íntimo del alma, esa llama de la caridad. Y si realmente deseamos imitar a Cristo con perfección, en el amor que Él tuvo a los hombres, hemos de vivir como Él, en impaciencia divina, en anhelo atormentador, en deseos devoradores, en celo infatigable para salvar a nuestros hermanos. El celo de las almas lo hemos de sentir todos, aunque la manera de ejercitarlo sea diversa. Es decir, yo puedo sentir mucho celo del corazón de Jesús, puedo tener mucho amor al corazón de Jesús. Todo lo que yo haga, obviamente, tendrá relación con esto, pero otra persona sentirá un celo muy grande por los enfermos y deseará mucho estar con enfermos, deseará mucho acompañar a un moribundo en su último aliento y ayudarlo en ese momento de agonía, ¿no? Y otra persona pues sentirá un celo muy grande en acompañar a personas mayores. Y así con muchísimos otros apostolados, ¿no? Yo conozco a una persona que se dedica a ir por las noches a encontrar a todas esas personas, las prostitutas, todas estas personas que están en la calle por la noche ofreciéndose a sí mismas, ¿no? Pues esta persona, con un grupo más de personas, se dedican a ir a hablar con estas personas en la noche. Pues es el celo, es lo que él quiere hacer y va dando testimonio de esto por diferentes retiros, que es donde yo lo he conocido, ¿no? Y recientemente pues me lo encontré en un lugar y pues me alegró verlo y sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, lleva años y años haciendo eso, ¿no? Eso es un celo apostólico porque él dentro tiene algo que le arde el corazón y como le arde el corazón, él hace cosas, ¿no? El celo de las almas lo hemos de sentir todos, aunque la manera, como les decía, de ejercitarlo sea diversa, porque los unos habrán de ejercitarlo trabajando apostólicamente y los otros a lo mejor en el retiro de la oración, ¿no? Unas personas pues dedican toda su vida a estar en el monasterio rezando y es ahí donde ellos expresan ese fuego que les arde dentro del amor de Dios. Los corazones tienen que estar desprendidos. El fruto de todo apostolado ha de ser este, que el apóstol salga de sí y viva en Jesucristo, que sepa subordinar sus propios intereses a los intereses de Dios, ¿no? Que sepa decir no a las cosas que a lo mejor a uno le gusta hacer, pero que son cosas que a lo mejor son un poco mundanas, ¿no? Pues todas esas cosas a lo mejor hay que renunciar a ellas para dedicarse un poco más a las cosas del Señor. Que se olvide de sí, que nunca el yo sea un obstáculo para la obra de Dios, ¿no? A veces el yo, sin querer, toma mucho lugar en nuestra vida, ¿no? Y nuestra vida apostólica como que disminuye, ¿no? Entonces es un momento importante hacerse todas estas preguntas que les hago, que les planteo, para que justamente
seamos capaces de vernos como estamos en este momento y decidir hacer algo con nuestra vida, ¿no? Son muchas las almas que atrae, que salva, que arrastra a Cristo, el alma que todo lo sacrifica por él. Obviamente, el que de su alma barre, quita, limpia, purifica todo lo que no es de Dios, ¿qué va a pasar? Pues que va a quedar únicamente en él todo lo que sí es de Dios. Y cuando todo lo que sí es de Dios queda en un alma donde no hay nada más que Dios, ¿qué es lo que pasa? Que el fuego de Dios habita en su corazón y es una persona que alumbra el mundo con lo que hace, con lo que dice, con lo que va haciendo, porque Dios le habita dentro y va llenando, está como lleno de ese fuego, ¿no? Para ejercitar el apostolado hay que tener el corazón muy desprendido, hay que estar muy por encima de todas las cosas de este mundo. El que más se desprende de las cosas de este mundo tiene más fuerzas para llegar a los corazones de sus hermanos. Es una cosa como de lógica que el que más se desprende de las cosas del mundo tiene más fuerza, como dice el texto, ¿no? ¿Por qué tiene más fuerza? Porque como no está contaminado por nada del mundo, no tiene atadura, ¿eh? Porque si una cosa hacen las cosas del mundo es que cuanto más haces cosas del mundo, más las cosas del mundo te atan, ¿no? Te atan y no te dejan libre. Entonces, cuando uno está totalmente desprendido de las cosas del mundo, tiene mucha más fuerza porque no tiene nada que le esté reteniendo, ¿eh? El alma que se busca a sí misma nunca llegará a ser un apóstol al estilo que Dios quiere, al estilo que complace a Jesucristo. Cuando el apostolado se cimienta en sacrificio, es fecundo, cuando le falta, es estéril. Y aquí me recuerdo de la parábola de la semilla, ¿no? La semilla, cuando la semilla cae en tierra, muere y da mucho fruto. Justamente es lo que nos dice este texto, ¿no? Cuando el apostolado se cimienta en el sacrificio, en la cruz muere Jesús, es cuando se hace fecundo. ¿Por qué? Porque al morir, la semilla muere y cae en tierra. En esa tierra sembrada por Dios, cuando el agua llega, esa semilla se parte y brota. Y de ahí brota el fruto y esa semilla empieza a dar fruto. Esa semilla está limpia, está podada, está preparada en esa tierra que es de Dios y en esa semilla empieza a surgir la vida, ¿no? La vida, el amor, todo lo que es de Dios, ¿no? Esa imagen de la semilla es justamente la imagen de nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que ser esa semilla cimentada en el sacrificio, como dice este texto, porque a través del sacrificio, que es la cruz, pues es a través de la cruz que nos viene la vida, ¿no? Todos lo sabemos que a través de la cruz es como la cruz nos da la vida, nos libera del pecado y nos lleva a darnos, y el que vive la cruz, el que vive el sacrificio, da muchísimo fruto, muchísimo. El que no da fruto es el que está en el vagón. Alguien tira del tren y él sigue siendo un vagón. Pues hasta aquí lo que les quería compartir un poquito, y como tarea para la semana pienso que sería importante que nos preguntáramos
si estamos yendo en un vagón o estamos yendo en un tren, en la parte del maquinista, delante de todo. Estamos yendo en ese lugar. Creo que es una pregunta muy importante, que aunque es una pregunta que uno puede ahora mismo responderse a sí mismo, que creo que es una pregunta que es un poco traumática, entre comillas. No quiero decir que sea traumática, sino que es una pregunta que implica que al ver el resultado, al saber dónde estamos, si estamos en vagón o estamos en la máquina de delante, con el maquinista que es Jesús, pues esa respuesta interior que nos dirá dónde estamos, algo tiene que pasar durante esta semana. A través de esta semana todos tenemos que, pues, decidir dónde queremos estar, ¿no? Si estamos en el vagón, ¿qué queremos seguir en el vagón o queremos estar allí al frente, ¿no? Y entonces, aunque sea una tarea que pueda parecer muy sencilla, porque ahora mismo cada uno se puede responder a sí mismo, creo que es una pregunta que exige muchísimo de nosotros mismos, y creo que durante toda una semana es importante tomarse este tiempo de decir dónde estoy y dónde quiero estar, ¿no? Y creo que es una cosa importante que podemos hacer durante toda la semana. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y recen por mí, que lo necesito mucho. De María dentro del alma mía es como un bálsamo, unge mis heridas y sana mi vida. La voz de María, dulce melodía, acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús. Las manos de María sobre el alma mía, santa bendición y su protección para la vida mía. La voz de María, las manos de María, su sonrisa dulce que me hace cantar. Eres madre mía. Los ojos de María dentro del alma mía penetran mi corazón, derriten el hielo, curan las heridas. El amor de María, dulce poesía, susurra mi corazón cada vez más el nombre de Jesús. Mirada de María dentro del alma mía, su gran ternura, espléndida belleza, inmensa armonía. La voz de María, mirada de María, su sonrisa dulce que me hace cantar.